¿Qué tal amigos de Plataforma Radio Digital? Bienvenidos al programa por el cuidado en la creación del movimiento Laudato Si Toluca. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Ella es animadora Laudato Si. Su nombre es Claudia Corroy. Bienvenida Claudia, gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? María del Carmen, muchas gracias por la invitación y muy contenta de poder compartir un poco sobre mi vivencia como animadora Laudato Si. Ujú. Pues cuéntanos, ¿qué fue lo que te hizo convertirte en una animadora Laudato Si? Bueno, en el año 2019 estaba acercándose la Jornada Mundial de la Juventud, de hecho ahí comparto algunas fotos. Em, el obispo Felipe Arizmendi comparte pues un link de un sitio web que era sobre el cuidado de la creación. En aquel momento era el Movimiento Católico Mundial por el Clima, Sí. antes de ser Movimiento Laudato Si. Entonces entré a la página y pues me inscribí y dije, bueno, pues sería muy bueno compartir con más personas o más jóvenes que puedan tener ese amor por la creación. Entonces me inscribí, hice el curso y en ese mismo año, en enero, pues estaba lo que era la Jornada Mundial de la Juventud. Y pues llegó la invitación también del Movimiento Católico Mundial por el Clima, donde decían, ven con nosotros y vive la jornada, sé voluntaria. Entonces, pues me animé y me aventé a ser voluntaria. Y pues ahí hicimos justamente el curso introductorio de ya presencial de animadores Laudato Si. Y así es como empieza mi certificación y mi primer encuentro con el movimiento. Y tú conoces la encíclica Laudato Si, me imagino. Sí, claro, ya desde ahí empezábamos con esa vivencia. Aún estaba como muy fresca para todos los jóvenes en aquel tiempo, ¿no? Entonces, nuestro principal objetivo era animar a todos los jóvenes a una cultura, no tanto del reciclado ni nada de eso, sino que a una cultura de leer la encíclica y poder enterarse un poco sobre en ese momento, ¿no? Que era el cambio climático. Ahorita ya es algo muy diferente, pero era de que pudieran ser un poco más conscientes de lo que estábamos viviendo y de que nuestra casa pues solo es una y tenemos que cuidarla. Claro, la casa común, exactamente. Y bueno, antes de que nos expliques ya con más detalle lo que están haciendo allá en San Cristóbal de las Casas, eh, como movimiento Laudato Si, como es parte de los círculos Laudato Si, me imagino, ¿verdad? Sí, parte de los círculos Laudato Si. Es un círculo Laudato Si lo que se formó allá. Pero antes de eso, yo quisiera preguntarte. El Papa Francisco siempre nos pide que primero veamos nuestro entorno, cuáles son las necesidades en nuestro entorno y qué es lo que está viviendo actualmente San Cristóbal de las Casas, Claudia. Bueno, principalmente, de hecho en la diapositiva que les compartí en ¿Quieres la que ya la última, abra? ajá, por favor, que Permíteme. es en la diapositiva 18. Ay, permíteme, porque las cambié un poquito del orden, porque Ok. primero empecé por el título, pero a ver, déjame ver si puedo am, acomodar un poquito. Bueno, mientras tanto puedo irte contando un poquito sobre el contexto, lo que va pasando. Sí, Algo que está pasando aquí específicamente en San Cristóbal de las Casas es la crisis del agua. Tal sí, vez a muchos de los que viven aquí en Chiapas dirán, bueno, pero San Cristóbal de las Casas tiene manantiales, tiene ojos de agua, o sea, no tendría por qué sufrir, tiene grandes humedales, no sí, tendría por qué sufrir de agua, ¿no? La crisis del agua comienza primero con la Coca-Cola, ¿no? Que ellos tienen el permiso de explotar los humedales, que es lo que le da el agua a toda la ciudad, a toda la ciudad. Obviamente, pues por todo el proceso que se requiere para realizar un refresco como Coca-Cola, Sprite y demás, eh, pues eso necesita muchísima agua. Entonces, pues ellos ocupan la mayor parte del agua.
Entonces, los humedales, pues básicamente son de la Coca-Cola. Ahora vámonos a lo que es justamente lo que están viendo ahorita son los manantiales, que es Quembó, Chupaltí, y como de esos tenemos más en la ciudad. Estos son los que están dando agua natural, ahí nace el agüita. Entonces, agua 100% que nos da pura y limpia nuestra madre tierra. Hay varios grupos delictivos, grupos que son del narcotráfico, pues que se han apropiado de estos manantiales, de estas, donde, pues de estos yacimientos de agua. ¿Y qué es lo que pasa? Pues donde las tuberías que están conectadas y eso para darle a la ciudad, pues las han cortado. Entonces, actualmente la ciudad pues no tiene agua en ninguna. Entonces, ahorita lo que tenemos que recurrir es justamente a las pipas de agua que están surtiendo casa por casa. Pero hay personas pues que no tienen la economía suficiente, entonces pues no pueden tener el acceso al agua. Esto se está volviendo, claro, es un problema desde hace muchos años, es un problema agrario, pero el impacto que está haciendo es demasiado fuerte, porque pues ya están saliendo armas, disparos, personas muertas. Eh, esta guerra básicamente por el agua se está haciendo cada vez mucho más difícil, pero pues cada vez la población va a tener menos acceso al agua, porque pues ya más adelante las mesas directivas, por ejemplo, de Chupalti, que es de Custitali, está donde pertenece este manantial que estamos viendo, que es de Quembo, eh, pues les piden, bueno, por darme 100,000 pesos y te doy agua, ¿no? O sea, yo tengo mi propia mesa directiva porque el yacimiento de agua está en mi comunidad. Y ya es donde empiezan, no, pero el agua es de todos, es un derecho humano. Y Sí. el otro grupo, pues no quiere darlo. Entonces hay intereses económicos, políticos, sociales. Es bastante complicado. Actualmente el agua está siendo, por así decirlo, privatizada, pero por determinados grupos. Ujú. Entonces la población pues no va a tener acceso al agua. ¿Y ustedes ya han hecho algún trámite para defender este derecho que tienen al agua? Nosotros, la Casa del Migrante está en el barrio de Custitali, así que Ah, hemos adherido a ellos, a peregrinaciones. El mismo barrio ha hecho denuncias, se ha acercado a las autoridades, pero está siendo muy complicado por el manejo de armas. Recuerdo que cuando hemos asistido a estas reuniones del barrio de Custitali, de la mesa directiva del agua, entonces, pues ya habían sido las señoras adultas, estamos hablando de 60, 70 años, muy valientes, pues de que han sido secuestradas, las han rapado, o sea, ha sido bastante fuerte, aunque se denuncie, aunque las autoridades quieran ingresar, es muy complicado por el manejo de armas, ¿no? Que al momento están detonando armas, podemos escuchar en la noche pues, que dan tiros al aire y eso es para asustarnos, ¿no? Como población y decir que esta parte pues tiene el poder del agua. ujú. Es decir, se apoderaron del agua para enriquecerse de ella. Efectivamente, para Y les, ellos es- mismos pues ajá, poder venderla, porque pues de dónde salen las pipas de agua, claro, sí, eso no es hay un otro lugar. negocio. Ujú. Y ese riesgo se está viviendo en todas partes. Por ejemplo, acá en Toluca, en lugar de prohibir a las empresas ya descargar sus aguas residuales en el río Lerma, que es un río muy, muy contaminado, en lugar de eso, pues ahora nos van a dar a nosotros agua contaminada, ¿verdad? La, la, la norma que nos protege contra aguas contaminadas se relajó mucho y ahora vamos a estar tomando aguas tratadas, pero esas aguas no son bien tratadas, tienen plomos, tienen cromo, tienen metales muy pesados que están dañando seriamente a la salud de todos los ciudadanos. Muchos ciudadanos ya tienen cáncer, los bebés ya nacen con malformaciones genéticas debido a la contaminación del agua que está en el río Lerma y lo más triste de todo es que el río Lerma baña a 4 o 5 estados de nuestro país, es uno de los más grandes y ya está declarado biológicamente muerto.
pero sí hemos visto cómo ya estos problemas de sequías en nuestro país pues están dando pie a mucha corrupción, a mucha violencia, al negocio de las pipas del agua. Y son cosas muy injustas, ciertamente, Claudia, son cosas súper injustas, porque nosotros, como tú bien lo dices, tenemos derecho al agua como seres humanos y, no, y las autoridades no deben de permitir estas arbitrariedades ni estos negocios, ni coludirse con el crimen organizado y mucho menos para negar el uso del agua. Entonces, sí, estamos viviendo una crisis que se está agravando en nuestro país y las sequías pues están ya cobrándonos la factura, ¿verdad? Un descuido de no reforestar a tiempo, de no reforestar y de estar dando permisos de cambios de uso de suelo para que se construyan casas, para dar paso a la agricultura y más agricultura. Y la verdad es de que las autoridades no han tenido la visión a futuro de que si, no, si se siguen sacrificando bosques, pues obviamente las sequías van a empeorar y todos vamos a sufrir. Hasta el crimen organizado se va a quedar sin agua, ¿verdad? Hasta la gente corrupta se va a quedar sin agua. ¿Y por qué? Por esos graves errores en los que la legislación no está funcionando como debe de ser. Entonces, nos estabas mencionando cuestiones con los migrantes. Platícanos de los migrantes, por favor, Claudia. Bueno, yo colaboro en Servicio Pastoral a Migrantes San Martín de Porres. Es Sí, una casa del migrante que nació en el año 2015, pero no es hasta hace un año y medio que ya tiene su casa ya formal. Nos donaron un terreno, ya una organización de las Naciones Unidas pues la pudo construir, ¿no? Entonces es así como tenemos actualmente pues ya la casa del migrante. ¿Cómo nace el querer trabajar y hacer un círculo laudato sí? Bueno, como animadora, pues pensaba, bueno, puedo hacer algo más que estar motivando a mi alrededor, sino que tengo pues varias personas de diferentes nacionalidades con las que podemos trabajar. Y algo que se me hacía muy importante cuando iniciaron en la televisión las caravanas y demás, era lo que decían mucho, ¿no? De que dejaban muchos plásticos, pero sobre todo mucha ropa tirada. Pues claro, cargan, les dan ropa limpia y dejan la ropa limpia tirada, la ropa sucia tirada. Entonces era eso lo que hacían durante el paso cuando estaban en las caravanas. Entonces algo que empezamos a trabajar con ellos es justamente eso en la casa. Te damos ropa, pero ahora vamos a tratar de reutilizarla. Entonces, ¿eso pues, qué quiere decir? Ya no se la llevaban. Entonces la lavábamos y ya ellos decían, pues muchas gracias, ya voy a hacer, continuar mi camino a Estados Unidos. Y lo que empezaron a hacer fue a dejar la ropa lavada y ya lo utilizaban ahorita, por ejemplo, hacer ropa de 4 años, todavía lo siguen utilizando los niños ahora. Entonces eso es, es. ya no se llevan la ropa, sino es irla dejando. Hay ropa también como playeras, pantalones, que pueden decir, ya no sirven, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues de ahí pueden salir trapitos para lavar, para limpiar los lavabos, o incluso de esos mismos, pues algunos hacían pues bolsitas y cosas así. Entonces empezamos a generar de que esa ropa pueda seguir siendo reutilizada. Entonces, cuando ellos ya llegan al norte del país, a otras casas del migrante, pues básicamente es que lleguen con esta cultura, por lo menos de reciclar la ropa. Ujú, qué En los interesante. plásticos y los residuos, para nosotros aquí en San Cristóbal es imposible. Gubernamentalmente, aunque nosotros tengamos nuestros plásticos y cosas orgánicas, inorgánicas, y los separemos, de todas maneras, a veces la gente sí nos decía molesta, pues de qué nos sirve nosotros tener pues esta cultura de reciclaje aquí, y si al momento de sacar la basura, pues solo existe un camión de basura y ahí se va todo. Sí. Entonces, todavía a nivel gubernamental no hay esta separación de residuos, pero pues aún así tratamos de seguirlo haciendo. Y bueno, aunque pues no llegue a un destino, pero procuramos seguirlo haciendo, no solo por nosotros, sino para cuando lleguen a ciudades con un poco más de desarrollo en esta cultura ecológica, pues ya no les cueste tanto de que este va en el verdecito, este va en el amarillo, este va en el rojo. Nosotros lo manejamos por colores de botes.
Es decir, allá en San Cristóbal no existen recicladoras de No, plásticos, de PET, no, de no vidrio, de existe nada de eso. Eso de es. nada de eso. Todo se va a una sola basura. Y claro, ¿qué fin tiene esta basura? Pues ya llega a una comunidad indígena y la queman y pues, ya imagínate qué tanta contaminación. Sí, además de que Entonces, son residuos tóxicos en los rellenos sanitarios, pues además contaminan porque sí sueltan metano efectivamente y contaminan peor la atmósfera y la calientan más. efectivamente. Y bueno, síguenos contando, por favor. No sé si estoy en la Eh, diapositiva correcta. claro, ahora vamos a hablar, bueno, antes de que pasarnos a esta casa nueva, se trató de ver algunos problemas que existían. Por ejemplo, la energía eléctrica, pues es, a pesar de que Chiapas es la mayor generadora de energía eléctrica por las hidroeléctricas y demás que tiene, pues esta energía eléctrica es cara. Entonces, la Casa del Migrante trató de ser amigable con el medio ambiente y tenemos 50 paneles solares, Ujú, los cuales pues no consumimos tanta energía eléctrica y pues nos ha ayudado pues no solamente para la economía, sino también pues para ayudar un poquito también a la comunidad o al barrio que nos está, bueno, que nos está acogiendo, ¿no? Porque no es fácil tener un albergue, ver siempre a 80, 100 personas, 150 en un mismo lugar, ¿no? ujú. ¿Y de dónde sacan los fondos para mantener a esta? Es una casa del migrante, ¿verdad? Así es una casa del migrante. Vivimos principalmente de donativos de las personas de buena voluntad. No solamente son donativos en efectivo, no, no, la mayor parte son en especie que nos llevan alimentos, ropa, zapatos, cosas que pueden ser de uso cotidiano, pero que nosotros como casa del migrante no es de fácil acceso. La alimentación es de fácil acceso. Por lo regular siempre tenemos arroz, frijol, café, pero necesitamos pues también equilibrar la alimentación de los niños, porque regularmente son mamás con niños, con 3 4 niños. Entonces, la migración ha cambiado mucho a la que la hemos conocido, que eran la mayoría hombres, jóvenes, ¿no? Ahorita son más mujeres y personas adultas de la tercera edad. Ujú. Son los que están migrando Ahorita ya la hacia migración. Estados Unidos. Eso es. Efectivamente, ya están migrando. Algo que hemos visto en, bueno, en estos años de la Casa del Migrante es la transformación no solamente del paso migratorio, sino del interés de las personas, porque antes no se escuchaba sobre la migración climática. Solo Ujú, decían, ay, sí, un desastre natural y pues ahí quedaba nada más, ¿no? Ahorita las personas han empezado a desplazarse por derrumbes, huracanes, los terremotos. Por ejemplo, Haití vimos que los terremotos fueron devastadores y no lograron recuperarse nunca más. Entonces, empiezan a ser conscientes cuando vienen aquí a San Cristóbal y empezamos a hablar un poquito sobre y ser muy directos sobre la crisis que hay del agua y todo lo que nos va afectando poco a poco, nuestra falta de coherencia para el cuidado de nuestra casa común. Por ejemplo, decíamos, pero consumes demasiado refresco o demasiados plásticos o incluso estás desperdiciando al momento de lavarte las manos, pues dejas mucho abierta el agua, te estás lavando los dientes y dejas abierto. Te empiezan a ser más conscientes y dicen, si yo hubiera hecho esto en mi casa, bueno, tal vez no hubiera cambiado mucho, el huracán pues no nos hubiera azotado, pero hubiera ahorrado un poquito más de agua. O si no hubiera, la mayoría que vienen son campesinos. Entonces, si no hubiera utilizado algunos pesticidas o fertilizantes, pues a lo mejor pues el huracán no hubiera llegado o no hubiera contaminado tanto mi milpa, no hubiera contaminado tanto los alimentos, que mi familia no pudo haber salido, no hubiera salido con cáncer, pero salió con cáncer porque le eché muchos pesticidas, muchas cosas, pues para que diera más. ujú. Son Entonces ya aquí, glifosatos. Ujú, entonces ya empiezan a ser un poquito más conscientes de lo que no debieron de hacer, pero que actualmente pueden cambiar. No solamente si regresan a su país, sino si siguen migrando o logran establecerse ya sea en México o en otro país,
pues ya saben que tienen que cuidar, pues ahora la tierra. Ahorita ellos dicen, bueno, contaminé tanto mi tierra, sobre todo en esta parte de Honduras y El Salvador, que se dedican pues al café y eso. Entonces son un poquito más conscientes del daño que le están haciendo a la naturaleza. Los Ujú. niños es algo muy crucial. Trabajamos con ellos de edades muy, muy jóvenes, son niños, pero entienden bastante bien. Entonces, claro, cuando alguien desperdicia agua, van corriendo, es que tal persona estaba desperdiciando agua, Sí, o incluso ellos mismos le dicen al adulto, no, no debes de tirar el agua así, o si vas a tirar el agua, pues tíralo ahí en la plantita. Ya sí, empiezan claro, a tener más conciencia. A nosotros, a diferencia de los demás círculos, es más fácil trabajar con niños y adolescentes porque generan una conciencia muy, muy, muy rápidamente. Los adultos les cuesta un poquito. Están sí, como esa renuencia de decir, ay, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando los mismos niños les hacen recordar, ¿cómo no? Si le echaste, pues como pesticida, bueno, para ellos es un insecticida, un liquidito ahí al café, viste que se enfermó la tía y todos nos enfermamos y nos quedamos sin casa. Entonces ya el señor empieza a decir, ay, pues sí es cierto, entonces debo de ser un poco más consciente ahora de mis acciones, no solo por estar en un país diferente, sino por lo que le quiero dejar a mis niños. fíjate, y de qué país hay más migrantes? Los hermanos de Centroamérica siempre son muchos, que es Honduras, Ajá, Salvador, Guatemala, pero actualmente ha cambiado muchísimo. Hemos tenido peruanos, hemos tenido muchísimos venezolanos, colombianos, pero sobre todo los peruanos ha sido, pues estábamos hablando sobre que tienen esa colindancia con la Amazonía y todo eso, y ujú, vienen de esos lugares de indígenas. No están viniendo de las ciudades, sino de los lugares indígenas, porque justamente las quemas han arrasado con sus lugares, con sus únicos sustentos. Ellos regularmente no tienen sustento económico, se sostienen por lo mismo que hay en la misma localidad, en la misma selva, o sea, lo mismo que producen, lo mismo que comen. sí, Y al no haber, ya no haber qué comer, pues entonces comienzan a salir y comienzan a migrar. Creo ujú, que la parte alimentaria, hemos visto la parte ecológica sobre los desastres naturales, pero tiene el trasfondo, por ejemplo, si no hay agua, pues no hay siembras. Si hay demasiadas inundaciones, pues de todas maneras se lleva la siembra por tanta agua. Entonces hay una implicación alimentaria, la gente ahora comienza a salir justamente por la falta de alimentación. Ya no tienen cómo alimentarse, no tienen un sustento, no fueron criados para estar en grandes ciudades y si llegan a esas grandes ciudades, pues ya hablamos sobre la explotación laboral y demás, la discriminación, ujú. cuando están acostumbrados a vivir en su comunidad y viviendo en paz y en armonía con nuestra madre tierra. Pero ahora, pues ya no, ahora tuvieron que salir migrando y llegar a Estados Unidos en busca pues, simplemente de una vida mejor. Ni siquiera puedo decir de una economía o algo así, ¿no? Sino de una vida mejor. Y como han escuchado que allá la calidad de vida es mejor, pues van para allá. Sí, pero al llegar allá, fíjate que son rechazados. Les prometieron que les iban a tramitar su estancia en Estados Unidos, pero muchos son rechazados, ya no quieren más migrantes. Y lo que yo veo es que los migrantes al venir a México se exponen a hacer, a acabar en trata de blancas, acabar trabajando para el crimen organizado, los obligan a trabajar para ellos, los secuestran. Si los mexicanos estamos expuestos, ellos más todavía, ¿verdad? Porque no conocen el país. Pero a mí me agrada mucho la idea de estas casas del migrante. Fíjate que yo viví en Saltillo ya en dos ocasiones. Y en la segunda vez que vivía allá estaba como obispo don Raúl Vera López, Fray Raúl Vera López, creo que él también fue obispo auxiliar allá en San Cristóbal de las Casas. Y allá en Saltillo también fundó una casa del migrante. Y pues en aquel entonces, pues yo me acuerdo que sí, la mayoría eran varones,
los que llegaban ahí, algunos en el tren que los llevaba hacia allá, pues se caían, perdían sus piernas, brazos. Algunos de ellos, bueno, pues tenían cierta tendencia a la violencia, incluso llegaron a matarse entre ellos mismos allá en una de las casas del migrante. Y, por ejemplo, a nosotros en nuestras comunidades católicas, pues nos turnábamos para guisar para ellos, ¿no? Que si un día a mí me tocaba, no sé, la sopa o el arroz o algún guisado, bueno, pues ya nos turnábamos y les llevábamos el alimento. Don Raúl Vera es un gran defensor de los pueblos nativos, de las personas que viven en el campo. Él le tocó ver muy, muy de cerca cómo inició una problemática allá en San Cristóbal de las Casas. Y lo mandaron a Saltillo. Para él fue el peor castigo, ¿no? Que lo mandaran a Saltillo porque él decía, bueno, pues es que yo quiero ayudar a la gente, ¿no? Porque él veía la realidad allá en San Cristóbal de las Casas. Y yo le decía, ay, don Raúl, pues en todos lados hace falta la caridad, en todos lados hay migrantes, en todos lados existen problemas, ¿no? Injusticias incluso. Pero sí recuerdo mucho que nosotros ayudábamos a la casa del migrante. Supongo que a pesar de que don Raúl ya se retiró, supongo que sigue existiendo la casa del migrante de allá de Saltillo. Allá también se consiguió una casa en Comodato para poder albergarlos y todo eso. Pero sí es impresionante las noticias, cómo son secuestrados, cómo son explotados, cómo les sacan el poco dinero que traen. Pero lo peor del asunto es que Estados Unidos ya ni siquiera les va a abrir las puertas. Hay problemas ya muy serios, sobre todo ahora que parece que Donald Trump regresa a la presidencia. Ojalá que no, pero sí, viven una gran discriminación en los Estados Unidos, una gran discriminación y el rechazo total, ¿no? Entonces los están regresando y aquí en México, bueno, pues ya tenemos la presencia de muchos migrantes. Ahora, a mí me da curiosidad, los que vienen de Venezuela, ¿por qué vienen de Venezuela? ¿Qué es lo que está pasando allá? ¿Sí te han platicado? Bueno, sí, sí, claro, la mayoría de los que salen de Venezuela es por la crisis política y la persecución política. Ajá. La mayoría sale porque hubo este cambio de gobierno cuando muere su anterior presidente, pues entonces queda Chávez, ¿no? Ujú, Y bueno, el proceso es de que uno de los presidentes justamente ellos dicen que era mucho más empático, construyó casas, o sea, quería un crecimiento, un nivel de vida para Venezuela. Al morir y eso, pues queda Maduro, ¿no? sí. Entonces queda Nicolás Maduro, entonces empieza con un régimen mucho más fuerte, y casi ellos alegan de que es más para su beneficio propio, su beneficio económico. Entonces lo que empieza a hacer es de que los países que no comulgaban con sus ideales políticos, comenzó a negarles el acceso de transporte de alimentos. Entonces solamente los países con los que tenía un buen acuerdo podrían ingresar los alimentos, por lo Ujú, cual empieza a escasearse los alimentos. Bueno, ahora vámonos a las comunidades o alrededor. Como no había ya trabajos, empezaron a cerrar restaurantes, hoteles, sí quedan, pero quedan de los mismos políticos de ese mismo país. ujú, Entonces ya muy pocas personas tienen el acceso a un trabajo, a educación. Entonces lo único que les queda es comenzar a migrar, justamente para buscar cómo sobrevivir, buscar trabajos. Nos ha tocado personas que son médicos, enfermeras, ingenieros, o sea, personas con alto grado de estudios, pero que tuvieron que salir por toda esta situación de persecución. Si ellos salen a manifestarse, inmediatamente los ponen como en una lista negra y que son enemigos de la nación. ujú, Entonces, al momento que las personas salgan del país sin autorización del gobierno venezolano, entonces ya están declarados a que son enemigos del gobierno.
y cuando regresen van a ser encarcelados y cosas peores. Por esa razón, tampoco es muy fácil que los venezolanos accedan a su pasaporte. Muy pocos venezolanos tienen pasaporte, Mm, porque, pues, no tienen permiso o autorización de salir y decir lo que está viviéndose en su país. Hay vete también por parte de los medios de comunicación. Si buscamos, vamos a encontrar muy poca información, porque hay un vete, pues, de los medios de comunicación. ujú, Empiezan a salir por razones económicas, políticas, sociales, educativas, pero creo que sobre todo es el hambre de la gente. La mayor parte de los que salen de las comunidades alrededor es justamente porque ya no tienen el acceso a un trabajo, pero pues tampoco van a las tiendas y ya no hay arroz, por así decirlo, ¿no? Ya no mm, hay alimentos básicos. Y cuando hay, son racionados. Por ejemplo, si tu familia es de 5 personas en la comunidad, pues únicamente tienes derecho a unos 3 kilos de arroz a la semana. Ya no tienes derecho a más. Si ellos tuvieran, por ejemplo, si tuvieran tortilla, pues sería 1 kilo y para toda la familia durante toda la semana. Carne medio kilo y a un alto precio. Entonces los precios subieron, la comida ya estaba condicionada únicamente a determinadas raciones. Claro, ya cuando esto justamente me lo compartía un fraile franciscano y pues por esa razón su familia seguía viviendo ahí. ¿Por qué razón se quedaban en Venezuela y algunos salen y otros no? Unos se ujú, quedan en Venezuela porque ya no tienen mayor opción de decir, bueno, no tengo la economía, nadie me va a comprar mi casa ni mi tierra, y si me salgo, salgo a migrar, pero nadie me garantiza que voy a pasar lo muy importante de los venezolanos, el Darién, lo que es pues, la selva el Darién. Muchos no saben, muchos pasan por ese terror de pasar por la selva, donde está el crimen organizado, los animales por ser selva, muchos no salen de ahí, entonces dicen, si me voy a morir en una selva y nadie me va a auxiliar, pues prefiero morirme pues en mi país. Y otros dicen, pues no, o sea, tengo 3 4 hijos, son pequeños, pues no voy a intentarlo. Entonces la mayor parte sale por esta parte del hambre, la situación, sobre todo política, que es muy, muy fuerte por allá. mm. Sí, fíjate que, bueno, Venezuela es un país petrolero y el petróleo venezolano es de muy buena calidad. Y bueno, pues en ese caso yo creo que sí encuentran, o sea, la economía debería de estar mejor ya que entran esos ingresos por el petróleo, pero sin embargo han caído en una pobreza bastante triste, ¿verdad? Han caído en mucha pobreza. Y aquí en México, bueno, pues ya vemos a muchos venezolanos que se instalaron, ya se instalaron para vivir en México. Y lo mismo colombianos. ¿Qué comentan los colombianos? Bueno, los colombianos salen, diríamos que por una cuestión también política social. Creo que todo lo que es Sudamérica actualmente tiene una crisis política social tremenda, sobre todo porque el poder o los que están en el poder, sus gobiernos, la riqueza se está centralizando solamente en ellos y no están compartiendo a través de programas, proyectos o generación de trabajos para su población. Ujú, Entonces, creo que es más que todo la crisis política. Ya vemos en Ecuador que Quito, Ecuador, que se apoderó el crimen organizado, pues en este caso los mismos gobiernos tienen lo que pasa en todos los países, sus grupos de choques para amedrentar a las personas, aunque salgan a decir, tengo el derecho a un trabajo, tengo derecho a la salud, pues no, salen estos grupos de choque para enfrentarlos y pues terminan en varias tragedias. Pero creo que Sudamérica está pasando actualmente una crisis política que es sobre todo centralizar el dinero o, por así decir, la riqueza, pues solamente en ellos, sin en pensar unos en lo que cuantos. está pasando. Sí, porque vemos que en Colombia tenían reservas naturales y las empezaron a vender, pero ahora ya no a empresas, sino a otros gobiernos con mucho más poder, ¿no? Podemos ver que está Estados Unidos, el Reino Unido, ya están teniendo el poder de estas pequeñas reservas, donde la gente vivía ahí y bueno, están siendo desplazados forzadamente y pues por ende, pues esta migración masiva.
pero ha sido desplazamiento forzado de las personas o las comunidades indígenas en las poblaciones que son ya urbanas, está siendo por la falta de empleo y entre ellos mismos, digamos, entre Colombia y Venezuela, pues a veces las personas migran de Venezuela a Colombia y empiezan esta xenofobia de decir, bueno, este me viene a invadir y bueno, a veces hay personas que tienen mayores estudios y pues prefieren darle, sí, te doy el trabajo a ti de doctor y pues no al propio colombiano. Entonces empieza este desplazamiento de decir, me viene a robar mi trabajo, me viene a robar todo. Entonces, esta migración está generando también pues esta inconformidad porque aparentemente dicen, me vienen a robar, pero solamente van de paso, un poquito de dinero y continúan su camino. Pero es más que todo la crisis política social que está actualmente en Sudamérica. Podemos incluir incluso hasta Nicaragua, toda la persecución que tuvo los jóvenes por el gobierno sanguinista, ¿no? Que todos los católicos, pues ya se dan, como sabemos, ¿no? Los obispos que estuvieron presos, sacerdotes, seminaristas, las órdenes religiosas fueron expulsadas de Nicaragua. Todos están en este mismo orden de poder, de Ujú, quedarse únicamente centralizar el dinero y sin importar que el país pueda llegar a una pobreza extrema. Solamente están buscando sus intereses y su propio futuro, pero los mismos gobernantes. ujú, Por eso está existiendo demasiada migración. ujú. Fíjate que yo siempre he observado cómo en los países en desarrollo, ¿verdad? Se apuesta mucho a la inversión extranjera, a que abran fábricas, a que den empleos con mano de obra mal pagada, por cierto, ¿verdad? El gobierno les entrega todo, les entrega agua, terrenos, les da todas las facilidades para su operación, pero finalmente nuestros recursos naturales se agotan, se contaminan, ¿verdad? Y ni siquiera existe un verdadero progreso en los países en desarrollo. Más aparte, ahora esta crisis climatológica, esta crisis en que los recursos se están agotando. Aquí en México, pues hemos visto muchísimos incendios y hemos visto un programa que se llama Sembrando Vida. Este programa entró allá en San Cristóbal. Sí, entró en todo el estado de Chiapas, sobre todo, fue Mm, muy promovido en el área donde iba a estar el Tren Maya, ¿no? sí. Era como, se dijo mucho que era como este intercambio, ¿no? O sea, te doy, disfrazo pues todo esto en tus hectáreas, que estamos plantando árboles de diferentes, pero a cambio de eso, pues sí, déjame, o sea, no me molestes si puedo construir el Tren Maya. Por eso en Chiapas no hubo mucho ruido en que este disfraz, por así decirlo, de desarrollo estuviera acabando con una gran parte de nuestra selva. Así es. Entró Sí. muchísimo, generó muchísimos enfrentamientos entre la misma población, entre los que sí se levantaron y decían, no, este es un disfraz, o sea, nos van a acabar la parte de nuestras reservas naturales, porque pasa por muchas reservas, pasa por una gran parte de selva, la flora, la fauna va a ser destruida, algunos viven pues, de sus sembradíos y todo eso, y sin importar eso, pues hubo enfrentamientos entre las mismas personas, nada más por beneficiarse por un año, por unos meses de este proyecto. Por Ujú. eso en Chiapas, a pesar de que Palenque era un sitio crucial, no hubo tanto levantamiento, porque este proyecto entró como para apaciguar y decirle a la gente, mira, aquí tienes, o sea, tienes dinero, o sea, no pasa nada, o sea, va a ser desarrollo. Ujú. Y en realidad sí les están dando ese dinero para la siembra de aguacate. Sí, sí, claro, el proyecto y el dinero sí se los están dando, no, Sí se no fue los ficticio, están. sí, sí se los dieron. Sí, claro. Esto, y me imagino que van a seguir dando los proyectos y todo eso para que dejen funcionar en paz ahora ya el Tren Maya funcionando y no haya tanto problema. Ajá. Fíjate que precisamente cuando se estableció ese proyecto de
la siembra de aguacates, pues mucha gente le entró, ¿verdad? Pero quemaron sus tierras para poder plantar aguacates y hubo una devastación de vegetación impresionante. Y yo pienso que las sequías que estamos sufriendo ahorita en México se deben a eso, a que ya no se recuperó todos los bosques que quemaron para poder plantar aguacates. También supe de un caso acá, acá en esta zona central del país, que a los que están sembrando aguacates llegan personas con ametralladoras a recoger la cosecha. O sea, las cosechas no son de ellos y ellos no se benefician de su venta, sino de estas personas que llegan con ametralladoras a recoger las cosechas. Hace varios años, cuando Europa supo de todo esto, de todo este proyecto, dijeron, nosotros ya no vamos a comprar aguacates a México porque sabemos que son narcoaguacates. Entonces, yo no sé cuál es la verdadera situación que está sucediendo allá en San Cristóbal, ¿verdad? No sé si las personas están logrando vender sus aguacates o si se los arrebatan, como ya me enteré que está sucediendo en algunas partes. Bueno, realmente no han hablado muchísimo, no han hablado nada sobre que alguien más, sino que la Ajá. gente ha estado vendiendo. Bueno, San Cristóbal de las Casas, bueno, Chiapas es bastante grande. Este proyecto de Sembrando Vida se dio en las comunidades rurales y sobre todo, bueno, en Palenque, pues por el Tren Maya. Pero no, ahí no han hablado de que llegue el crimen organizado a quitarle, sino de que ellos mismos generan, pero realmente no era tanto de que les preocupara generar el aguacate, sino era de que siembro el arbolito, siembro el otro arbolito, y ahí sin importar den frutos o no, porque ya tenían seguro un pago. Ujú, Entonces no exactamente, la les gente lo importa hace si hubiera fruto. por el beneficio. Ajá. No importaba si hubiera fruto o no, realmente no se habla mucho de los frutos del proyecto, sino que se habla que se implementó casi en muchos lugares o localidades de Chiapas, pero no, no con un fruto o con algo que fuera rendimiento económico para las personas. Sí se hablaba ya, como decías, de que los árboles que se plantaron no solamente fueron aguacates, sino plantaron aguacates como palmas y todo ese tipo de cosas, pero Ujú, los suelos no eran para eso, entonces que hicieron, quemaron todo, destruyeron sus tierras para poder plantar esto, pero realmente los árboles ni siquiera van a pegar, o sea, ujú, no está, ni siquiera hicieron el estudio del suelo para ajá. saber si era idóneo o no. Entonces, todo lo que sembraron pues, realmente solamente era como la pantalla para decir el proyecto ha sido un éxito, pero no con un éxito rotundo, ni siquiera va a ser de un impacto de naturaleza, porque Ujú. los árboles que plantaron pues no eran para la región. Entonces, si no hay agua, hay gran sequía, y todavía súmale que los árboles no eran los idóneos de la región, pues fue una Claro, devastación. sí, una estrategia muy mal implementada, muy mal hecho, fue hecho así como que al aventón, ¿no? Sin ninguna estrategia específica. Pero sí, yo los europeos vi muchos artículos en los que decían que eran narcoaguacates y que ellos ya no iban a comprar aguacates mexicanos por la misma razón. Y fue una noticia internacional, o sea, no fue una noticia secreta, ¿no? Sino que se dio a todos los vientos, ¿verdad? Y bueno, pues lo que yo vi que fue una devastación ecológica para nuestro país y que estamos viviendo ya sequías muy importantes por por esa pérdida de vegetación que se dio. Y qué triste, ¿no? Que ni siquiera se está logrando lo que plantaron. Y ahora que no tenemos suficiente agua, porque aunque hay agua, como dices tú, ustedes sí tienen agua, pero está controlada ya por la corrupción y por el crimen organizado. Y eso es tristísimo. Son crisis socioambientales que estamos ya viviendo como tú dices, en toda América. En América, pues donde hay países en desarrollo, entre comillas, ¿no? En desarrollo, porque ese desarrollo completo pues nunca llega. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una devastación ecológica de nuestras tierras
contaminación del aire, contaminación del agua. Y a la larga, pues ese beneficio en salarios, pues es un beneficio, es un paliativo, ¿no? Pero si estamos perdiendo agua, estamos sufriendo ya una contaminación tan tremenda, esas enfermedades que está ocasionando el agua contaminada, pues ¿de qué nos sirve, no? Tener esos empleos y a la larga, pues la gente está muriendo, si nuestros ecosistemas están muriendo debido a eso. El desarrollo económico yo pienso que es momentáneo y ya estamos viendo esa realidad, ¿no? Que es lo que nos ha costado a los pueblos latinoamericanos estar maquilando para empresas extranjeras, pues que estamos perdiendo nuestros propios recursos naturales y estamos viendo una contaminación, pues que ellos no quieren en sus países, ¿no? Entonces esa contaminación la logran en países en desarrollo. ¿Por qué? Porque no se generan empleos, porque no hay un Producto Interno Bruto que realmente mejore la economía. Y los líderes nacionales lo que hacen en realidad es nada más permitir que entren empresas, pero no están generando los empleos locales que se necesitan, ¿sí? No hay emprendedores realmente, no hay un presupuesto que ayude a los mexicanos a ser realmente emprendedores, dueños de sus propias empresas. Y sobre todo, pues no hay un interés eh, por esa contaminación que se está generando. Mucha gente está siendo asesinada, ¿verdad? Por defender sus tierras, por defender los ecosistemas. Lo hemos estado viendo de una manera muy, muy triste. Y es muy loable la actividad que ustedes están realizando en este círculo Laudato Si allá en San Cristóbal. Es admirable. ¿Y qué otras actividades realizan ustedes con los migrantes, Claudia? Bueno, como pueden ver, tenemos algunas actividades, acudimos a algunas otras organizaciones internacionales que imparten cursos con las personas migrantes. De hecho, si se dan cuenta, algunos tienen cubrebocas, la mayoría. Cuando tomamos fotos tenemos que aplicarla porque la mayoría vienen desde una situación de ser refugiados, o sea, persecución por el crimen organizado, maras, grupos y todo esto, entonces pues no pueden dar su rostro. Pero les dan talleres sobre ecología, ecología integral, el plantado, cómo se debe de sembrar un árbol, las plantas medicinales, eh, para evitar el consumo también de medicamentos, porque vienen realmente muy, muy enfermos. Cuando llegan con dolor de estómago, temperaturas, Con estamos con fiebre. la medicina sí, Ujú, la medicina de farmacia, ¿no? Entonces, que de esta manera, pues utilizar medicina natural que no dañe tanto nuestro cuerpo. ujú. Donde les enseñan también en ese centro les enseñan jardinería. Entonces les Ajá. enseñan a que también se deben de cuidar pues la parte de los jardines y les enseñan a hacer pues este tipo de imágenes en Ujú, las paredes que son de los arbolitos. O sea, les dan talleres sobre ecología, reciclado, cómo reciclar el cartón, cómo reciclar los plásticos y cómo hacerlos en cosas que se pueden vender, en cosas que ellos pueden vender y que pueden generar economía, pero que pueden reutilizarse. Este fue un taller justamente en el mes de septiembre, que estábamos celebrando entre septiembre y octubre el tiempo de la creación. ujú. Entonces, ellos hablaban mucho de que habían personas que habían muerto, pues justamente por los bosques, las aguas, sobre todo por la lucha y la defensa de la tierra. Entonces ellos Ujú, decían, hubieron muchos que defendieron la tierra o mi familiar la mataron porque estaba defendiendo sus tierras, ¿no? Entonces tuvieron que salir del país y es decir, que no se quedar con ese espíritu de tristeza, sino de que pues hay defensores de derechos humanos, defensores de nuestro planeta, y que valía la pena pues seguir su legado, de tener la fuerza para poder seguir luchando, no solamente por el territorio en el que estás acá, sino en el que pienses quedarte, pero dejar un futuro. Y no solamente hablábamos de nuestros hijos, nuestras futuras generaciones, sino hablar también por aquellos que pues no son mi familia, pero pues que van a vivir en esta misma casa común. ujú. Eh, Sí, qué admirable es toda esta labor, ¿verdad?
Y bueno, entonces el problema del agua pues también lo están viendo, ¿verdad? De una manera dramática, me parece que esto es Sí, dramático. Y bueno, estas crisis socioambientales están ya creciendo, están aumentando, ¿verdad? Si no estuvieran aumentando, pues no estaríamos viendo esta migración de tantas personas que pues están sufriendo, ¿verdad? Que están sufriendo las consecuencias esta crisis socioambiental. Y en México también la estamos viviendo, definitivamente. Aquí también está sucediendo, acá en la parte central de nuestro país. Y bueno, ¿y qué les aconsejarías tú a los círculos Laudato Si que hay en México? ¿Qué les pueden recomendar? Que, claro que es ejemplar lo que ustedes están haciendo, pero ¿qué te gustaría y en qué forma invitarías a otros a formar círculos Laudato Si desde sus comunidades? que aunque sean dos, tres personas, pero que tengan la intención de trabajar por nuestra casa común, por el cuidado de nuestro planeta, pues que se animen a reunirse, a generar, no necesitas hacer cosas masivas, sino puedes generar desde lo simple, que son las redes sociales, un banner, carteles, donde invitas a la gente a generar esta conciencia de cuidar nuestra casa, porque solo es una realmente y la estamos terminando. Ya no estamos, pues como lo dice la Laudato Deum actualmente, ya no estamos en un cambio climático, ya estamos en una crisis climática Eh, y el daño que hemos hecho es irreversible. Entonces, desde aquello pequeño, desde que si te gusta estar en el celular, pues crea un mensaje o comparte un mensaje de la Laudato Deum. Eh, Cualquier cosa que hagamos, por más simple, puede generar un cambio. Tal vez no pueda generar cambios impresionantes, pero si somos 1000 personas que queremos enviar un mensaje y compartimos eso, pues ya tocaste 1000 corazones, pues por lo menos para generar un cambio y decir, bueno, pues hoy no voy a dejar conectada la computadora, no voy a dejar el celular cargando, o solo el cargador sin el celular, ¿no? ujú. Y de esta manera ir generando pequeños cambios. Vale la pena generar estos círculos, tomémoslo como ese círculo de amistad, donde nos reunimos y todos compartimos nuestro amor por el cuidado por la casa común. Vale la pena estos círculos, nuestro círculo es ecuménico. Muchas de las personas que están con nosotros pues no son católicas. Ujú, Entonces hacemos una oración que es la oración del Padre Nuestro. Todos somos cristianos, con diferentes ramas del cristianismo, pero pues todos uniendo nuestra fe ujú. y nuestro amor por este cuidado. Creo que si queremos generar el cambio, podemos empezar desde lo pequeño en nuestra casa, en uno mismo, y transmitirlo a los demás. Creo que si tenemos no solamente la intención, tenemos el valor para hacerlo, pues generaremos grandes cambios. Claro. Ahora, para poder dar estos cursos, me imagino que tuvieron que encontrar talentos, talentos que enseñaran a la gente, bueno, pues al cuidado de la creación, ¿verdad? Al cuidado de bosques, a plantar, a tener actividades que les pueden en dado momento dar una remuneración económica. Yo pienso que sí es importantísimo que en cada comunidad católica o cristiana o de cualquier religión, ¿verdad? Se encuentren a esos talentos de biólogos, químicos, gente que estudió este cuidado del medio ambiente. Esa persona es clave para la educación ambiental, para poder formar en cada círculo o en cada comunidad, eh, para poder generar cursos y educar a la gente, invitarlos. Acá en mi comunidad yo vivo en, en una comunidad en Calimaya, acá en el Estado de México, y invitamos, por ejemplo, hemos dado cursos de huertos sustentables, hemos donado rosales, arbustos, lavandas para generar polinizadores. Eh, Hacemos plantaciones, desde luego, a través de Mujeres Reforestando el Mundo, la cual fundé hace poco, bueno, 3 años más o menos, pero sí estamos trabajando en la concientización sobre la reforestación
pero la gente, bueno, pues yo ya cosecho mis acelgas, ya tengo jitomates y todo eso pues nos va ayudando un poquito, ¿no? A amortiguar una crisis económica que dejó el COVID tremenda, ¿verdad? Mucha gente perdió muchos empleos que ya no se pudieron recuperar, gente que tenía pues que un restaurancito, que tenían negocios pequeños, ¿verdad? O medianos, pero que fueron cerrados debido al COVID. Y ya la cuestión económica aquí en nuestro país es muy grave. Pero esta es una manera también de enseñar a la gente a sobrevivir por sí misma, ¿no? Y esos problemas del agua que estamos viviendo ya en todo el país, pues tenemos que luchar mucho por defender nuestro derecho al agua. Tenemos que tener mucha inteligencia para detectar en donde hay corrupción, en donde se está abusando del agua, ¿no? Como tú dices, allá los están dejando sin agua para que compren pipas. Y aquí está sucediendo en Toluca, está sucediendo y la Ciudad de México pues ya está sufriendo algunas crisis, ¿no? Dicen que ellos obtienen agua de muchas partes, pero sobre todo de aquí, del Estado de México, de el sistema Cuitzamala, que ya está en lo más bajo de sus niveles. Y sin embargo, sí existe un monopolio que está vendiendo el agua en pipas. Y se me hace muy injusto, ¿verdad?, que se tenga que comprar el agua si el agua está ahí. ¿De dónde la sacan ellos? Como tú cuestionas, ¿no? Pero sí hemos ya visto cómo crisis socioambientales se están extendiendo por todos los países en desarrollo. Es en donde primero se están viviendo. Pero yo te digo por qué, porque existe una gran indiferencia de los gobernantes sobre la protección del medio ambiente, sobre lo que estas empresas multinacionales llegan a contaminar y llegan a llenarnos de enfermedades y de problemas y cómo no están cumpliendo con su responsabilidad moral de proteger a la ciudadanía. Hay cosas que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? En la encíclica Laudato Si, tenemos que, ahí vemos que es nuestra obligación observar todos esos aspectos que nos están llevando a esa crisis y tratar de mitigarlo, ¿verdad? Tratar de hacer un esfuerzo por dar ánimo, por dar esperanza, pero también por educarnos, por dejar de ser consumistas compulsivos, ¿verdad? Y tratar de vivir lo mejor posible, aprendiendo a cultivar nuestros alimentos y de muchas maneras, ¿no? Pero sí es un espíritu muy bonito porque lo hacemos por amor a la creación, ¿verdad? Tenemos que actuar por amor a la creación, por amor al creador. Y esas comunidades que se van formando, bueno, pues es una manera muy bonita, ¿verdad? De vivir en comunidad, pero vivirla realmente solucionando problemas, como ustedes lo están haciendo allá en San Cristóbal de las Casas. Claudia, yo te agradezco muchísimo el haber aceptado estar aquí en el programa y los felicito, ¿verdad?, por su gran labor. Y bueno, pues ya es tiempo de despedir el programa. Le doy las gracias al auditorio de Plataforma Radio Digital por seguir nuestras transmisiones y te seguiremos invitando para que nos sigas compartiendo sus actividades allá en San Cristóbal de las Casas. Muchas gracias, Claudia. Reciban un abrazo de acá del capítulo Toluca del movimiento Laudato Si y mucho éxito, mucho ánimo en todas sus actividades. Que Dios los bendiga muchísimo. Gracias y buenas noches a nuestro auditorio. Muchas gracias, hasta luego.